Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Capítulo 24 de Hablemos de Circo, pero casi terminando la primera temporada. En un mes más ya vamos a pasar a la segunda, dependiendo de nuestro estado de ánimo también y nuestras capacidades. Hablo como de todo, pero solamente soy yo el que está haciendo el podcast, pero a nivel general también estamos haciendo encuentros mensuales y podemos juntarnos con amigos y amigas que quieran participar y amigues que quieran participar también en las reuniones. Pero ahora quiero invitar tenemos como nuestro gran invitado a Raúl Vargas, que es artista colombiano, quien ahora está en Suiza, me estabas diciendo, ¿no es cierto? Me estabas comentando. Sí. Ahí. Y bueno, voy a pedir que Raúl te puedas presentar para la gente que... Yo creo que todos te conocen. Eso, tú eres el más famoso de todos. Que puedas presentarte así brevemente, pero para que recordemos quién eres también. Sí, bueno, muy buenas tardes para los que están escuchando el podcast en la tarde. Muy buenos días para los que están escuchando en el día y buenas noches para los que están escuchando en la noche. Sí, mi nombre es Raúl Vargas. Mucha gente me conoce como Nené. ¿Qué puedo decir? Sí, me inicio, soy, digámoslo, artista de circo, si se puede decir así. Y en ese momento vivo en Berlín. Ahorita estoy en Suiza trabajando. La pregunta es que me presenté, ¿quién soy yo? ¿Como algo así? Sí, o sea, es una libertad nomás de lo que tú puedes hablar. Hay gente que habla, das a conocer su biografía desde pequeño y otros que solamente se presentan como incógnitos. Sí, bueno, tengo 38 años. Bueno, sí, es más o menos, no sé, no tengo mucho que decir de presentarme, pero más o menos es eso, de trabajo, bueno, me formé como acróbata, o me deformé como acróbata. Hoy veo que me deformé porque estoy muy torcido. También como malabarista, pero al mismo tiempo que hice circo, empecé a hacer circo. También estudié, trabajaba en una compañía que hacíamos performance y trabajaba, y paralelamente pues me formaba como bailarín, pues porque yo vine de la capoeira. Entonces digamos que esos dilemas de hoy, del teatro, el circo, la danza, pues nunca estuvieron como presentes en mi carrera artística, si se puede llamar carrera. Entonces nunca lo vi tan fragmentado. También en esa época no había internet, no había mucha información, entonces la ignorancia era un punto a favor. Y bueno, más o menos podría ser como una especie de presentación así rápida. Sí. Y bueno, a nivel general, Raúl ha participado con Hablemos de Circo en varias charlas también y es nuestro invitado ilustre para hablar sobre filosofía, circo y demás y otras cosas también. Pero dentro de esto nunca hemos tenido la oportunidad de grabar el podcast, así que hace meses que te había invitado para grabar y esta es la oportunidad. Pero la idea principal es que podamos hablar tanto de tu trabajo, de tu creación, para después pasar ya al final a estas reflexiones de circo que también nos interesan, como el momento hippie que yo le digo, pero que es también súper importante hablar. Y antes de eso, yo sé que tú has desarrollado varios trabajos también performativos, trabajos de investigación en torno al circo. Una de las cosas que me llamó la atención cuando se habló en alguna de las charlas, que tenía una propuesta de circo en el cual tú estabas tendido en el suelo y no hacías nada, no hacías circo.
Entonces son cosas que de verdad en un momento como ahora del mass media, de la inmediatez, que todo se quiere rápido, no nos detenemos a pensar. Y yo creo que ahora es importante eso, detenernos a pensar. Y mejor que todo, detenernos a pensar en tu trabajo, es decir, que tú nos puedas hacer también un recorrido de reflexión de por qué haces circo, eso es lo primero, a qué te ha llevado el circo también y ejecutando también tu propuesta, o sea, en qué estás ahora trabajando actualmente y todo eso. Así que partimos desde ahí. Bueno, un paréntesis, muchas gracias por la invitación, me siento como honorado, wow, qué miedo, al podcast. Digamos que una cosa que cuando voy a hablar un poquito del inicio de mi trabajo, yo empecé haciendo capoeira, no, patines, hacíamos acrobacia en patines con mi hermano Coco, que él es performer y hace zapatos. Y siempre hicimos como exhibiciones y luego dejamos, mi mamá no nos quiso comprar más patines porque nos habíamos roto muchas partes del cuerpo y empezamos a hacer capoeira y de hecho mi acrobacia viene de la capoeira, digamos, esa acrobacia, porque al final el circo lo que hace es tomar cosas y meterlas en un espacio más que un desarrollo de adentro hacia afuera. Hoy pues quieren imponer esas realidades, pero creo que el circo es una cosa más que introduce, que realmente saca desde adentro. Y eso es, digamos, paradoxal hoy, en términos de educación, el significado de la educación y de la creatividad, la creación en general. Entonces, después yo conocí a Felipe García, que él murió hace 2 años. Felipe García era un dramaturgo, un director y un filósofo colombiano del Muro de Espuma. Y él hacía performance en esa época. Entonces creamos un performance con él que era basado sobre el movimiento. Y él usó mucho la acrobacia, nuestra capacidad histriónica, le decía a él. Entonces digamos que así fue mi inicio. Muchos desde una cosa teatral, más performativa, desde la acción. Yo me acuerdo que yo hacía un personaje, yo tenía 18 años, hacía un personaje que era un cura que luego se transformaba en prostituta, mientras que hacía un cuadro, caminaba en cuadro durante 1 hora y éramos 9 personas actuando ahí. Entonces creo que esa obra fue pues como una gran influencia, pero al mismo tiempo yo estudiaba Bellas Artes. Entonces yo leía pues la historia de la vanguardia, sobre todo cómo investigaban, un poco fuera de contexto, pero me interesaba mucho la opinión de Kandinsky alrededor del color, qué significaba el color, o cómo organizaban las exposiciones los sesionistas con Klim y toda esta gente, o qué impulsó el cubismo. Y con mi hermano empezamos a crear cosas más fundamentadas en estas teorías que en la teoría teatral, porque no la teníamos, éramos muy ignorantes. Y esto pues nos llevó a crear una serie de cosas donde no cuestionábamos el problema escénico, sino más el problema creativo. Y yo me descubrí que mi problema no era técnico, sino era creativo, el hecho creativo como tal. Y con Felipe García pues continuamos a desarrollar una serie de obras que durábamos 8 meses montándolas y las presentábamos dos veces en el festival que organizábamos nosotros mismos, que de hecho todavía lo organizamos después de 18 años en Colombia, en Bogotá, el Festival Internacional de Circo de Bogotá. Y pues no había internet, no había mucha información, que era una cosa muy buena, esa ignorancia, esa curiosidad en la ignorancia. Entonces digo que yo hablo siempre de esto porque paralelamente con mi hermano, con Coco, hicimos durante 7 años solo trabajos de improvisación alrededor del circo. Entonces nunca logramos crear un espectáculo y éramos muy criticados por eso, porque decían, pero no van a ir a los festivales, tienen que hacer un video, tienen que hacer su página web. Pero eso era en el 2003, 2004, para nosotros no era como relevante, siempre creábamos una cosa nueva para cada trabajo que nos llamaban y teníamos la posibilidad de crear. Para los trabajos no eran como eventos corporativos, sino nos llamaban a hacer nuestras obras. Y eso fue un conflicto para nosotros en el sentido de que nos creíamos incompetentes, incapaces de construir un espectáculo que pudiera ser vendido y presentado en los festivales de Europa porque teníamos esa calidad, no sé qué. Pero siempre nos negamos, hubo una negación no muy racional,
pero muy intuitiva. Y hoy me doy cuenta, o hace ya unos años me di cuenta que era una forma de trabajar. Y era una forma de trabajar que lógicamente no tiene mercado, pero una forma de trabajar que da mucho espacio de descubrir muchas cosas y sobre todo tener una grande libertad. Entonces, en ese sentido, siempre descubrí el circo más desde lo plástico y desde lo performativo que del teatro. De hecho, digo que las grandes tragedias del circo llamado contemporáneo es que lo adoptó el teatro. Es como el circo como una especie de huérfano, sin padre y sin madre, que lo único que el teatro se apiadó y dijo, bueno, vamos a adoptar a este man. O el teatro en su ausencia ya de profundidad y falta se dijo, bueno, tomemos al circo que tiene hay una cosita que nos puede ayudar a replantear la estética o algo así. Entonces, digamos, para mí ese inicio fue fundamental en Colombia, no pensar en las dinámicas de producción, no pensar en la estética vista como muy como se debería hacer, sino también desde la ignorancia, desde ese error, desde lo que lo constituye a uno, lo que lo hace a uno el hecho de vivir en una sociedad como la que uno vive, donde entrar a la universidad es complicado porque, bueno, son muy pocos cupos, a veces el acceso a información era difícil, también uno era joven, uno quería aprender trucos, explotarse a sí mismo, pero siempre había una curiosidad por lo creativo. Y eso ha existido siempre, más allá de si era circo o no es circo, sino la acción, sí. Y hoy, eso como me dice. Genial. Y dentro de eso, hoy, ¿cómo podrías aplicar todo eso? Sí. Porque has tenido un aprendizaje también, claro, o sea, cuando antes no había internet, uno quizás se podría decir que era más ignorante o más inocente, pero había una riqueza mucho más ideal dentro de todo, hasta que te das cuenta que con la invención de internet la gente dice ya está todo hecho en algún momento, pero no quiere decir que esté todo hecho, sino que son diferentes contextos. Y tú ahora que estás fuera de Colombia y trabajando en Europa, ¿cómo has podido desarrollar todo eso también aquí? Sí, claro, anteriormente, digamos, cuando no había internet, lo influenciaba uno mucho los libros o la realidad real, como dirían, como cuando se habla de la realidad real, lo que está ahí, muy en términos fenomenológicos, lo que está ahí presente, ¿no? Y pues en Colombia uno tenía muy presente el hecho de la guerra, la criminalidad, pero también las cosas positivas, bueno, uno trataba de ser positivo, ¿no? Entonces, claro, eso influenciaba mucho desde pues lo que uno quería decir, hasta la música, hasta todo. Y luego pues Felipe García pues también nos invitaba, este director, a muchos a la reflexión, a hacer mesas redondas y discutir qué era. De hecho, ya en el 2003 se hablaba de dramaturgia, que de hecho en Europa ese término es nuevo, dramaturgia en circo. Nosotros hablábamos de dramaturgia y teníamos esas discusiones sobre la dramaturgia en el circo, pero ¿cómo se puede cuál es la acción? La dramaturgia, como propiamente dicha, desde el sentido etimológico. Entonces, claro, esa acción nos llevaba al lenguaje, a como pensar el lenguaje performativo del circo, que de hecho de ahí partían las obras que hacíamos con Felipe. ¿Cuál es ese, cómo se indaga en ese lenguaje performativo? Y teníamos mucha influencia del circo tradicional, en el sentido de cómo ellos organizaban sus espectáculos, cómo era la vida en el circo tradicional, y eso influencia. Para mí ha creado, porque en el 2004 compramos una carpa de circo y había un señor, yo no me acuerdo su nombre, él murió hace como 10 años y él siempre era como, nos contaba que él construía. Entonces esto, claro, cómo se organizaba la escaleta en el circo, pero cuál era la acción, cuáles eran las tensiones que se construían, cómo el programador o el productor o el empresario construía esa estructura, yo le decía dinámica del espectáculo, o la estructura de la dramaturgia, para que luego el público al final se levantara o le estuvieran las manos. Y claro, todo eso fue como una materia de estudio, del cual pues desafortunadamente nunca escribimos nada. Tenemos ese problema que no sistematizamos, pero al mismo tiempo está bien. Entonces, lógicamente que todas esas reflexiones luego vinieron, yo me fui a vivir a Venezuela, viví en Canadá, que fue pues como una sorpresa. Me fui a vivir en Venezuela hubo como con la revolución bolivariana,
hubo como un proceso que luego pues se agotó, y luego llegué a estudiar un máster, hice una maestría en teatro físico en Suiza. Y en esa maestría fue donde descubrí como el trabajo de 12 años, de que ese significado de pensar la creación más desde la acción o más desde ese entorno real, porque empezaron a enseñarme, no sé, dramaturgia aristotélica, y yo estaba en contra de ese tipo de ideas, de lógicas, ¿no? Entonces eso me llevó a renunciar también un poco para esa creación que realicé en ese máster. Me dije, no quiero crear, no quiero hacer teatro, no quiero hacer circo, no quiero hacer danza, solo quiero crear. Y me metí pues durante un año a como investigar, y siempre dentro de mi proceso estuvo quién soy yo en el escenario sin trucos. Y eso ha sido un proceso. Luego llegué al realizar esta obra en el 2012, logré no hacer circo, digamos, propiamente dicho, la técnica. Y luego, eso era como y luego, ¿qué significa mi cuerpo sin movimiento? Sin explotar el movimiento, que es en lo que estoy hoy. Y todo ese tipo de, digamos, de experiencias o ideas surgen a través del circo, porque el circo no le debe nada a nadie. Siempre lo han querido como apropiar, pero una de las cosas que tiene buenas el circo es que la gente entra, hace su vaina y se sale y se acabó ya el mundo. O sea, no, es como una cosa que yo también no sé cómo explicarla, pero a veces se habla, no, el circo es un espacio de libertad porque la gente vuela, pero para mí se vuelve un espacio de libertad en el sentido de que el circo es como un espacio donde lo que yo hago al meterlo ahí se vuelve disque circo. Pero ese espacio para mí también es metafísico, para mí también es real. Entonces, en ese sentido, mi práctica no está necesariamente relacionada con la práctica del teatro en el mundo propiamente dicho, real de lo real. ¿Sí me hago entender? Sí. Es decir, el paradigma no está siempre encima mío, porque al final es un problema de paradigmas. Entonces, hoy estoy creando una obra así donde estoy como acostado. Todavía tengo que es como un cuerpo colapsado. Y me pregunto y es la pregunta mía, yo tengo un cuerpo de cirquero, en el sentido de que estoy roto, propio a través de la práctica, de que tengo series de problemas propios, o sea, por la práctica. Y me pregunto si un cuerpo de circo marginal no puede hacer circo más, o sea, si un cuerpo de circo que es marginal en el sentido de que no puede hacer más acrobacia porque tiene problemas que le costó su propia práctica, ese cuerpo ya no puede existir más en el marco del circo. O si le toca solamente ser un profesor. Y yo me declaro en contra de eso. Y es en lo que estoy ahorita. No sé si me hago entender. Sí, es que me hace pensar, sobre todo las personas que están con lesiones y todo en el cuerpo, como es un cuerpo diverso, que muchas veces cuando hablo con Emiliano Ron, que también con una lesión que no puede hacer cuerda, termina desarrollando una pedagogía, pero también al mismo tiempo una investigación dentro de esto, y finalmente el circo muchas veces se muestra la cara bonita, o sea, yo lo menciono así. Sobre todo, una de las preguntas que te iba a hacer es cómo explicarle esto a una persona que se está iniciando en el circo y que es su única influencia actualmente, una influencia millennial, lamentablemente lo que se ve en Instagram, en Facebook o en mi generación cuando veía YouTube y me maravillaba con las cosas que veía, obviamente porque estaban lejos de mí, porque no tenía el acceso primordial, o algunas personas contaban que veían un VHS de Arcaos, imagínate, o como la primera vez que tenían, o Cirque du Soleil, para ser más comercial. Pero al mismo tiempo, cuando ves la realidad de que toda esa gente ya no están, algunos de ellos, o están lesionados, o están de profesores, o están haciendo talleres, coaching, algunos están haciendo coaching, ese circo va cambiando y no se
no sé si se respeta o no ese maestro, como que queda... Voy a hacer un ejemplo más concreto. Los que entran a trabajar al Cirque du Soleil, que entran una cierta cantidad de años, 3, 4 años, y después terminan contrato y adiós. Es decir, que te vaya bien, y ese artista después termina trabajando en otro circo más pequeño o en crucero, o recuerda esos años dorados en los que trabajó en el Soleil, que es un currículum, después se convierte en un currículum. Pero dejan de ser lo que son, como que mutan, como que vienen de la guerra, como que terminan con una, no sé si un trauma, pero una visión, una mirada muy distinta a esa mirada del circo que es para siempre. Es decir, hay un circo quizás, que por lo menos lo que tú me dices, que transmuta y puede estar habitado desde siempre, diferente de cada edad, obviamente, pero está ahí. A otro que es un circo comercial, este circo que es de contrato, un circo mainstream, que es un circo que finalmente es como la parte capitalista del circo, ya que nos vamos a meter dentro de eso, de ese mundo, acerca del viejo barbón de Marx a esto. Pero ¿cómo lo ves tú también? Porque como estás un colombiano en Suiza haciendo investigación y residencia y llegar con esta mirada, sobre todo cuando el circo en Europa está pasando por esto, igual de crear un producto, de crear una pieza, de crear una intermittencia, tengo cierta cantidad de horas que debo cumplir y debo trabajar, y debo trabajar, y debo trabajar. Y todo eso también nos lleva a que, claro, el circo nació así, como un trabajo, pero cuando se mezcla con el arte, con la estética, el creador en este caso, al igual que el filósofo, necesita tiempo. Y ese tiempo es un vacío en el tiempo-espacio para tener dinero. Y muchas veces crear en circo depende de eso. Y algunos países subvencionan, sobre todo los que están más al norte, Alemania, Bélgica, Suiza o Suecia. Pero la realidad latinoamericana es otra. Entonces, por eso te digo, ¿cómo llega un muchacho con todo esto, me entiendes? Con toda esta información y dice, uff, ¿qué pasa aquí? Bueno, primero digamos, ese cuerpo que yo digo que digamos que no hace más el doble salto mortal y este tipo de cosas. Digamos, a mí lo personal no me interesa como hacer una como voy a hacer la obra sobre ese cuerpo que ya no puede existir más en el circo, ¿no? Como eso es bien romántico para mí. No, para mí, en términos libertarios, es más ese cuerpo que ya no puede, todavía puede existir en todos los contextos posibles habidos y por haber. Y es un problema creativo, ¿sí? Entonces, si yo me niego a decir, yo ya no hago más circo porque ya no puedo hacer las acrobacias, pues es como... Por un lado, no me importa decir que no hago circo, por otro lado, me importa. O sea, como que una cosa no define ni determina. Ahí sí va a oír la palabra a Spinoza, que dice que el pensamiento no define mi cuerpo, ni mi cuerpo define mi pensamiento. Y esto lo dijo este man a finales del medioevo europeo. Entonces, yo parto mucho de esa idea, de que mis ideas en cualquier dimensión que mi cuerpo esté pueden ser hechas. Que otra cosa es que la gente o el sistema o el sistema de producción y compra, consumo del mercado del arte lo defina como circo o no como circo, eso ya es otra cosa. Pero de pronto, si yo logro exponerlo de manera filosófica, conceptual, porque es circo, luego de pronto me lo van a aceptar, eso es otra cosa. Entonces yo creo que uno lucha pues ahí uno lucha contra la modernidad, contra las categorías, contra una serie de paradigmas de que es una cosa, que no es otra cosa. Y muchas veces yo codirigía un espectáculo en Finlandia, pero yo no podía hacer nada. Y la única forma de que las artistas de circo lo respeten a uno como director es que sepan que uno también hace trucos. O si no lo ven como un teatrero que quiere dirigir circo. Y entonces para eso están los videos, entonces a uno le toca mostrar videos. Es la documentación de que un día fui cirquero, entonces, es una vaina rara, es como si Dios todavía existiera. Ya, claro, ver para creer. Exactamente, entonces ese tipo de paradigmas se refuerzan con
pues con la media, con el internet, con Instagram, con Facebook, con ese tipo de cosas. Porque yo no voy a poner un video yo ahí acostado, ahí lo va a ver, ¿no? Tiene que la gente ir porque es un problema más de energía, es un problema más, es otra cosa. Entonces, uno como uno le habla a una persona que está empezando. Yo la verdad que una de las cosas que en general encuentro difícil, o sea, la curiosidad es una cosa que cada día se muere más. Y hay un man que habla de lo infinitamente grande, pero también lo infinitamente pequeño. Y yo creo que el circo, más cuando se habla de esta circularidad, tiene la posibilidad de ser infinitamente pequeño. Y yo creo que es la práctica que a mí me interesa, de hecho, desde mi pedagogía y todo, es cómo uno siempre puede volver así y de ahí poder salir. Entonces, esa es una gran pregunta de decir, uno cómo le puede, digamos, a las escuelas de circo, porque hoy todo el mundo tiene que hacer circo en la escuela de circo. O si no, uno no hace circo. La primera pregunta que uno le hacen es, ¿y de qué escuela de circo salió usted? Que eso es uno dice, Dios mío, hasta ahí hemos llegado. Anteriormente le preguntaban de qué familia de circo es usted. Ahora le preguntan de qué escuela. Es muy difícil porque decirle a una persona, mire, se puede hacer, porque también en la juventud hay muchas ganas de explotar el cuerpo, hay mucha vida, la sexualidad es muy fuerte, uno quiere hacer trucos, quiere mostrárselos a las amigas, a los amigos, quiere tener los likes, la cantidad de likes, la mayor cantidad de likes, y yo creo que son procesos que hay que vivir, que toca vivir, y un proceso que es difícil de evadir, pero yo creo que no desarrollar un pensamiento crítico alrededor de lo que uno hace, pues genera a futuro, va a generar problemas. Yo creo que a mí más me ha salvado, al menos poder vivir en Europa, más mi capacidad de pensamiento crítico que mi práctica en sí. Entonces, yo pensaría que tocaría hacer como no sé, yo la verdad que no sé cómo hacerlo pedagógicamente, que la gente que es nueva hoy, que está empezando a hacer circo y ve todos estos videos, pues se interese de otras cosas, porque al final el circo está muy bien definido, el mercado tiene sus grandes necesidades, cada día las escuelas de circo empujan más a la técnica, y ahorita se abre la crisis supuestamente, que por eso se crea este programa de dramaturgia en el CNAC, porque se supone que el circo se queda sin contenido, sin lenguaje. Y para mí lo paradójico es que quieren resolver el problema del lenguaje y del contenido a través de crear dramaturgos y dramaturgas. Eso es como que el circo necesita volver atrás, ir a hacer de nuevo el camino que hizo el teatro o la vanguardia en las artes plásticas para poder existir. Es decir, es difícil existir hoy. Es una cosa que significaría, ¿no? Entonces, no necesitamos dramaturgos que conceptualicen las ideas del cuerpo. Y digo, wow, eso es casi como volver a Descartes, a Descartes. Y digo, wow. Y se mete por ese lado del teatro, ¿no? Es como, y digo, en lugar de pensar el pensum pedagógico de las escuelas, de qué está pasando más al interior de la escuela. Claro, las escuelas de circo son como el kinder, el jardín de la vida a nivel artístico, son considerados así. Ustedes ven aquí, aprenden esos trucos, luego aprenden una cosa, se vuelven máquinas y luego ven qué produce esa máquina. Es en máquina en términos muy marxistas. Entonces, pues, a mí la verdad no sé cómo. Sí, yo siempre invito a la gente a leer, a ver cosas, pero otra cosa es muy poca gente que empieza hoy conoce compañías, digamos, del circo francés, que se habla tanto, de la época, ¿no? Arcados o del circo barroco, lo que hacía Fiamenar antes, que eran cosas muy interesantes, me parecen a mí, cosas muy interesantes, ese que tiene el jardín, ese tipo de cosas.
poca gente conoce esas obras, poca gente, porque lo que uno ve hoy en internet es solo trucos, solo trucos, solo Claro. nuevas posibilidades. Y pues es un fenómeno. Y como fenómeno, estamos aquí para analizarlo a la antigua, como la fenomenología que muchas veces uno ve que esto es bueno, uno lo ve de repente como un problema, otros como una época que está pasando esto, otros lo declaran como la muerte del circo, al igual como se declaró hace tiempo atrás la muerte del teatro y muchas cosas de esas también. Pero una cosa es cierto, que hay un mercado que, como tú lo mencionas, tiene sus necesidades y que dentro de esas necesidades no busca que se haga un pensamiento crítico de la puesta en escena, o incluso exponerlo, como dices tú, de manera filosófica, y proponer lo que ya el circo no es esta modernidad del siglo pasado o de hace ya más tiempo, sino que va en otra área que no necesariamente tiene que estar en búsqueda del teatro, ni de la danza, ni del propio circo como tal, sino cuál es el lenguaje que puede limitar o puede buscar una expansión, como esta frase de teatro expandido o circo expandido que se dice por ahí en ciertas cosas, o dramaturgia de circo expandido, que a mí también me hace reflexionar cosas que digo, no, esto no va por acá. Pero igual me gustaría saber de ti también cómo se ve acá, porque por ejemplo hay muchas formas de pensar. En Latinoamérica lamentablemente tenemos, como yo siempre lo digo, esta manera de pensar más un arte dedicado más a lo político, debido al trauma de la dictadura, de la lucha militar, de la lucha guerrillera, de la precariedad también que hay en cada lugar. O sea, hacer circo en un lugar con frío es horrible, y cuando tú llegas a Europa, llegas a gimnasios que están calefaccionados y estás con la camiseta y afuera está nevando y como que lo ves increíble, pero al mismo tiempo la realidad cambia por cosas muy pequeñas, pero no quiere decir que en un lugar sea mejor que otro. O sea, solamente son contextos diferentes. Pero al mismo tiempo, aquí en Europa, la manera de crear circo, o uno, aquí ya me pongo yo más subjetivo, uno lo ve de manera más naif, de manera más ingenua. Por ejemplo, hablar del cambio climático. Que aquí ayer estaba con Emi, puede sacar esto como ejemplo, pero salió una publicación de Circus Talk, de una publicación de una, no sé si era ex directora de Dodge o de Circus Circor, que hablan sobre este modelo del cambio climático y hablar circo a través del cambio climático, tal como está el COVID, la pandemia, y que es necesario que el circo adopte esta forma de hablar. También en Chile está el Alain Billou, que habla del antropoceno, de la necesidad de que el hombre se pueda reencontrar. Y yo digo, me pregunto si el circo ve ese futuro y ¿por qué no ve el presente también? Es decir, la precariedad del artista que está sin trabajo, la precariedad de las leyes que están también, o por qué no ve el pasado, de dónde proviene este circo, que muchas veces fue limitado, fue censurado, no se podía hablar en los circos, por eso habían pantomima. Y al mismo tiempo, dentro de tu trabajo, ¿cómo lo ves tú en esto, en época de pandemia? Porque sé que tú has recibido quizás ayuda de Alemania, en cierta manera. Que aquí en España las ayudas son muy precarias también. O sea, hay gente que está... Bueno, y en Chile hay gente que está haciendo delivery, repartiendo comida por Globo, por Uber Eats, Entonces, son los artistas, los creadores, nuestros grandes artistas, nuestros grandes filósofos que están siendo víctimas de esto, del sistema. Mismo sistema que no queremos cambiar. Oye, perdón si me voy por estas reflexiones, pero para mí es como un tema sensible de la hora, del aquí y la ahora. Y finalmente terminamos haciendo esto, haciendo charlas, haciendo cursos por Zoom, haciendo cosas de actividades que sí, nos ayudan, pero el aquí y el ahora, ¿dónde estamos? Y para mí, y aquí es donde está mi tesis, que el circo actualmente, o el arte como si es un arte burgués, es un arte elitista, un arte de clase alta para ciertos
estratos sociales, y no tiene ese aspecto popular, porque ya cuando lo pones popular es como que si fuera de centro cultural, de centro cívico. Y bueno, aquí voy a, no sé, si me permite un minuto más, voy a Sí, sí, poner sí, un estoy ejemplo tomando nota, estoy tomando nota. se puede poner un ejemplo muy estúpido, un ejemplo muy irrisorio, que obviamente cuando veo por internet, por Twitter, porque tengo Twitter, búsquenme, hay estos típicos shows de televisión de Got Talent, de America Got Talent o cosas así, hay una versión chilena, en donde se presentó una coreografía del circo chino de Pekín, con dragones, haciendo acrobacias, saltando y haciendo como, wow, genial. Y de los 3 jurados, había una chica que era Denise Rosenthal, una cantante feminista, progre, se puede decir, que lo apoyó. Dijo, yo voto sí. Y después habían 2 actores clásicos de televisión, Luis Ñeco dentro de ellos, y otra actriz que votaron que no. Y cuando votaron que no, él decía, es que esto, lo que estoy viendo, un teatro, un circo chino, que es que acrobacia y todo eso, no es lo que queremos, dijo, no es lo que el público quiere, no es lo que la televisión quiere ver. Y el director dijo, aquí están declarando la muerte de este arte, dijo el director, y se fue. Y Luis Ñeco en micrófono, que salió en internet, que fue abucheado, dijo, es que esto es de centro cultural, esto que vayan al Parque O'Higgins, que vayan al parque a hacer estas cosas, como que esto no está permitido en la televisión, así. Y fue como, claro, es como la gente en Latinoamérica, ese tipo de circo es de otro formato, no es el que entra a la tele, no es la acrobacia como tal. Y se declara esa muerte muchas veces y es horrible, puedes buscarlo por internet, o sea, Luis Ñeco y las cosas que dijo también. Váyanse al parque a hacer sus acrobacias, en resumen. Invadiendo este tema de lo milenario que es el circo chino de dragón y acrobacia y todo, o sea, la sociedad del espectáculo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiere ver la gente finalmente? Quieren ver cantantes, que está bien, o sea, lo respeto, pero quieren ver reality show. Es tanto como el Gran Hermano y todo ese rollo. Bueno, perdón por mi reflexión gigante, pero hablando de este capitalismo dentro del arte y cómo se ve el circo, sobre todo en Latinoamérica, y cómo se ve afuera también, o sea... Okay. Vamos a ver por dónde empiezo. Sí, no, tranquilo. Por eso no quería hablar tanto, pero aprovecho. Empezaste con el circo del cambio climático. Sí. Yo pienso que está bien cuestionarse cómo deben ser las obras, digamos en sentido crítico, si deben hablar del cambio climático o si deben hablar de la cantidad de, no sé, de indocumentados que hay en Bélgica o de racismo en Bélgica o el mismo la pobreza en Francia. Yo pienso que esas cosas se tendrían que, pues sería bueno que existieran, pero a mí también me interesa mucho los mecanismos internos de producción, porque creo que también ahí surgen, hablamos del cambio climático, y entonces hacer una obra sobre el cambio climático significa que yo hago acrobacia mientras me envuelvo en un plástico y soy un pez. Entonces digo, es muy fácil. Es supremamente fácil, es como, yo no renuncio a nada. Y no renunciar a nada hace que los procesos creativos sean complicados. Kill your darlings, dicen por aquí. Entonces, para mí lo que un día escribí, el problema del circo es que se olvidó del cuerpo. Entonces, para mí el problema es que ese cuerpo cirquero es superior a toda realidad, a vida y por haber. Ese cuerpo que es capaz de pararse de manos es superior a todo pensamiento, es superior a toda idea, es como... Y yo entiendo que ese elemento, ese truco, esa capacidad se vuelva... es como el alicate, ¿no? Para desarmar el carro. En lugar de desarrollar una fuerza para hacerlo con la mano o simplemente no usar el carro. Entonces,
para mí el cómo uno observa, el cómo uno, a ver, ¿cómo lo explico? Una cosa es el contenido de la obra. Bueno, yo quiero hablar de cambio climático, digamos que, bueno, no sé, no tengo mucha idea sobre eso. Y mi obra se trata sobre, entonces veo cómo puedo explicar, entonces hago acrobacia envuelta en un plástico o voy y hago acrobacia en un bosque. Y eso es hacer el cambio climático porque la gente, y me parece chévere, me parece pues que la gente tenga esas ideas, además que tenga esa libertad y ese privilegio de ir sin miedo a un parque, me parece chévere, que hayan menos pobres siempre, a mí me parece eso que es bueno. Luego en términos más creativos, más profundos, eso que estamos sirviéndole al sistema a través de nuestras ideas, porque simplemente no hacemos una obra de nuestras tragedias y ya, ¿por qué ponerse a trabajar con el cambio climático? ¿De verdad a uno le preocupa? ¿Y qué significa esa preocupación? ¿Hasta dónde va en términos reales? ¿No? ¿Qué me genera a mí? ¿Es una historia que me están contando? Entonces, tú dijiste que el circo en Europa es más naif, que en Latinoamérica, digamos, es más político. En Colombia sucede una cosa rara. Y es que, digamos, el circo es político, pero con una estética de aquí. Y ahí para mí hay una exotización del problema. Porque eso quiere decir que el problema es, hago un problema horrible en una cuestión bonita. Entonces es poético, pero entonces la tragedia es poética. Y eso significa que yo descubro el lado poético de la tragedia. Yo personalmente no me meto ahí, no. O simplemente se va a la cosa muy estética, pero que se crea una cuestión política, propiamente dicho, como por ejemplo ha hecho el teatro colombiano, que nace como una cosa realmente política, brechtiana, crítica, dura, casi panfletuda. El circo no se mete ahí. Y yo diría que primero porque no hay mercado para eso. Segundo, porque a la gente no le interesa realmente, aun si la gente es crítica en su vida cotidiana, el circo, esa cotidianidad, no influye la práctica. Y ahí es donde tú vas, y la pregunta que tú haces es, ¿dónde está el presente? Entonces, al momento en que la cotidianidad no influye más, o no inspira la práctica como tal, pues es difícil crear. Es difícil descubrir lo que está ahí al lado de nosotros, lo más cercano. Entonces uno siempre tiene la tendencia de estar en el futuro o estar en el pasado. Eso es ser muy contemporáneo. Entonces yo pienso el futuro, cómo voy a hacer mejor el futuro y cómo voy a pegarla en el futuro, y este truco va a ser potente en el futuro. Pero eso que sucede ahorita mismo, eso pierde, ese presente pierde mucho valor. Y eso sucede. Entonces, claro, por eso hay temas de moda, como el cambio climático. ¿Qué otro tema está de moda? Por ejemplo, los inmigrantes en Estados Unidos, que lo usan aquí, con una compañía ahí en Bélgica. Pero nadie, por ejemplo, habla, no digo nadie, alguna gente, o temas más feministas se hablan mucho también, pero los problemas que están ahí al lado de la sociedad, el feminismo es un problema que está al lado de la sociedad, claro está, el machismo, todo este tipo de cosas, pero digamos, la migración en Bélgica, la cantidad de gente que hay sin papeles, a nadie le importa esto, como realmente, pero es que eso no vende, eso lo hace un poco el teatro, y eso no vende. Y en el circo hay una tendencia, al menos aquí en Europa, que siempre se quiere estar en el mainstream, es decir, hay unos mecanismos de creación. Entonces uno va a la escuela de circo, en el caso de Francia se vuelve intermitente, luego uno tiene que ir a las residencias, a Granerie o a Ghent, o a las residencias que son, ¿qué tal que Pau, Tunkin, ¿no? Entonces ahí, en esa residencia me van a ver los programadores, y si hago un buen show, me van a programar en Circa, o en este. Es como, la estructura está muy clara. Si uno no entra en esa estructura, pues va a estar en otros festivales, ¿no? Pero digamos que luego al final mis créditos, yo pongo, esta obra fue apoyada por Residencia del Polo Nacional de Takatuki, el edificio de Takatacampún, La Vaina con Vaina y Chuki Chuki. Y eso es lo que da como el peso a la realidad.
real, ¿no? Eso es. Yo personalmente nunca he estado en esas dinámicas con mi trabajo. Siempre he encontrado las formas de evadirlo como una consecuencia de mi propia existencia, lógicamente, más que como quiero hacerme el rebelde. Pero mi existencia, no hay otra cosa más real que mi existencia. Entonces digo, bueno, pues es. Entonces, lógico que si hay un sistema y que toca pagar el arriendo y comer y todo ese tipo de cosas. Pero a mí me gusta, pues, en lo personal, como al menos tener conciencia de que, ser consciente de que soy consciente que eso existe. De hasta qué punto, yo hablaba también, de hecho, hablando aquí de Emiliano, de que uno podría fácilmente hablar de Marx a través del circo, o del circo a través de Marx, pero en sistema productivo, ¿no? Lo que es la máquina de producción de capital. Entonces, para la gente está bien. Y ahí hay un paradigma que hasta ahí nos llevó la modernidad. Está bien, estamos acomodados, vivimos pensando en el futuro o pensando en el pasado, y no se vive y no se piensa lo que sucede en el cotidiano, o el cotidiano se vuelve una cosa aburrida. ¿Sí? Entonces, digamos, se hace una obra cada año. La creación debe hacer 10 residencias o tener 5 semanas de creación, hace la obra, tiene que tener estreno y el próximo año tiene que hacer otra para que así tenga un proceso que le permita más adelante tener más plata de otras organizaciones, porque van a ver que uno es responsable, etcétera, etcétera. Yo conozco ese sistema hace mucho tiempo, pero digamos en lo particular a mí no me interesa. Yo no tengo un proyecto expandivo que yo quiero tener 10 actores que yo dirija. A mí no. Prefiero colaboraciones de 3 días. Dirán que eso es muy efímero, pero sí, es efímero y no se documenta, simplemente se vive con la comunidad que está ahí. Porque hoy el arte es todo. Este es un libro que me recomendaron, Emiliano, como Volverse Público, de Boris Groys. Él habla de esto, de el arte es documentado, todo documentado. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la gente decide y la gente está tratando de entrar en esas dinámicas de producción, que yo a veces digo del igual. Pero salir de esas dinámicas es difícil, implica encontrar otras alternativas, que yo creo que al menos en Europa, y yo diría en Colombia, existen. En Colombia mucho menos, lógicamente, porque el mercado es mucho más reducido. Pero pues eso también implica un pensamiento crítico. Para alguna gente eso está bien, para otras no. Como está claro que también yo diría que digamos, este circo más experimental, que se puede decir, también tiene su mercado. ¿Sí? Entonces, aquí mezclando varios temas, es difícil evitar ese mercado hoy en el apogeo del capitalismo, porque el siglo XXI está demostrando que pues, la gente ya no hay perspectiva. O sea, la perspectiva es el proyecto. Sí, entonces tengo un proyecto, lo voy a hacer, pero tengo que tomarme más tiempo, tengo otro, no existe el ya, vamos, pum, que es una cosa que yo practico. Yo cada 3 años hago un proyecto y en esos 3 años hago eventos así, tipo 2 días de creación y pum, muestro, sin documentar, como una práctica, ¿no? Como también una práctica que le permite a uno vivir más en paz con las sensaciones. No sé si me refería a algo o mezclé todo. Sí, yo estaba anotando aquí varias cosas también, varios puntos. Sobre todo cuando hablamos de este momento, de lo cotidiano, o que si eso se vende o no se vende, o que no inspira la práctica como tal, y los temas de moda también, como hay mucho tema de moda, uno de esos, obviamente, normalmente se llama, una palabra muy americana que estuve discutiendo esta semana, que era el pinkwashing, de este lavado feminista para que entre al mercado capitalista.
como tiendas como Zara, H&M, hacen publicidad declarándose feministas y progre para entrar a un mercado. Y está el greenwashing también, de que la empresa también es ecológica, que es orgánica, que es casi vegana también dentro de esto, que años atrás esto no existía y así, como tal, o sea, vida sana, deporte sano, como que la empresa finalmente... Y ese tiene un nombre en español que lo declara un filósofo que aquí el doctor Emiliano Ron se va a reír, Ernesto Castro, que él dice el capitalismo a la violeta. Y no a la violeta solamente por el tema feminismo, sino a la violeta por un término de ingenuidad de un documento del siglo de la Edad Media en España, que no voy a profundizar en eso, sino solamente lo voy a mencionar, que finalmente ocurre completamente de que este lavado de conceptos, el circo está atrapado en eso a nivel de mercado y no se reflexiona como tal de decir, hombre, estamos atrapados en esto. No, sino sigamos adelante y recibamos fondos, recibamos postulaciones, recibamos residencias, travesías, elijamos dentro de nuestra endogamia y nepotismo a nuestros amigos, nuestros queridos, tal como políticos también de turno lo estamos haciendo y los problemas reales de la gente real no lo veamos hasta que llegue la siguiente pandemia y declaremos por Zoom de que estamos sin trabajo y de que estamos sin ingreso y necesitamos de nuestro espacio para crear como artistas, porque somos artistas, entendiendo que el arte es una problemática que no tiene una solución muy fácil y las instituciones no quieren que el arte piense por sí solo, sino piensa a través del capital dentro de esto. Y aquí voy con esto de... Yo sé que hay gente que compra obras experimentales y performativas, pero siento que tanto en Chile o en España, quizás en otras partes, no es tan fácil, porque lo que vende es, por ejemplo, acá en Cataluña lo que más vende es el musical, el music hall, igual que en Estados Unidos, igual que en Inglaterra, Broadway y todo eso. Y Ernesto Castro analizaba la cultura y decía que el Estado debería hacerse cargo de la cultura menor, o sea, el teatro experimental, la poesía performática, porque son entidades que no reciben ingresos tan fácil como Hollywood. Es decir, el Estado no debería alimentar Hollywood, para empezar, porque ya es una empresa que se puede sostener por sí misma, al igual que plataformas como Netflix y todo eso, pero el circo experimental, performativo, de una manera más postmoderna, es muy difícil que se pueda sustentar porque hay un público más restringido que ve eso, y eso es real, o sea, una persona que quiere hacer una obra de Jean Cocteau llevada a la voz humana en danza, que lo que yo participé con un amigo, llegaron 20 personas dentro del COVID. Y era porque eran las personas que querían ver eso. Y nos dimos cuenta que no es una obra para todo público, pero sí es necesaria para reflexionar sobre el tema. Pero por eso, y el Estado no se va a hacer cargo de un arte menor o de un circo, en este caso, más complejo. Y ahí está el rol del artista igual, y el rol político también del artista, que al mismo tiempo igual me quiero contradecir, porque sí que en Sudamérica hay un circo político, un pensamiento político, pero claro, no llevado de una política filosófica, sino de una política abrupta o burocrática o precaria también, que es difícil. Y que en Europa pasa lo mismo, o sea, esto es un teje-maneje de allá para acá, y es decir, es una complejidad enorme que no tiene una solución fácil, pero sí, siempre y cuando tomemos armas políticas para que el Estado se pueda hacer cargo de ciertas instituciones, porque es necesario, no dejar que el capitalismo entre dentro de esto, que sí está pasando, o sea, grandes instituciones que se hacen cargo de residencia y cosas así. ¿A qué voy con eso? Que el peso es la realidad, de lo que tú dices, de la realidad real, es decir, dónde estamos hoy en día dentro de todo esto, con la perspectiva de la mirada de este proyecto. Oye, en 10 minutos tenemos que parar, así que, pero te dejo a ti que para ayudarme también en esta reflexión. Sí, digamos, es como, yo pienso que se creó un sistema donde la gente buscaba una serie de privilegios y ese sistema, digamos, entre comillas, llegó. Entonces hay intermitentes, la gente aplica a residencias, crean sus obras. Eso es como, se llegó ahí, era como el sueño y se llegó ahí. Y ya lo que sucede es que se trabaja en ese sistema. Y yo siempre pregunto, ¿cuál sería hay un próximo paso? Se puede hablar de transmodernidad, se puede hablar de
superación de la modernidad, se puede hablar de ese tipo de cosas, pero también ese sistema entró propio en el corazón de las personas. Y lo que la gente busca es la posibilidad de poder montar sus obras y hay un sentido crítico alrededor de eso, y que es lo interesante de este libro que sacó el ENAC de dramaturgia, es que pues a la gente no les interesa el mundo, les interesa a ellos y a ellas. Y digamos que eso es legítimo, eso no, uno no puede, pues, cómo pelea uno contra esa realidad. Y por eso uno pues hace llamado a otras realidades, ¿no? Y por eso, al menos desde mi punto, desde mi trabajo, yo desde mi práctica y porque trabajo mucho como pedagogo, trato de alguna otra forma de cuestionar, y más que influenciar, más de cuestionar esa posición que es muy de la micropolítica, de, ok, ¿qué significa? ¿Cuál es mi relación? No solo, porque el problema es el problema es que yo voy a hacer una obra, entonces escribo el dossier, y la obra se trata del cambio climático, ejemplo, y hay una crítica sobre el cambio climático, pero no hay una crítica sobre la práctica como artista, y tampoco hay una crítica sobre lo que la práctica como artista, del lugar donde la práctica como artista se hace. Es decir, el circo no se mira como objeto, sino siempre es visto como un sujeto, y para mí es necesario ver la práctica, en el caso del circo, el teatro también, la danza, pero en este caso estamos hablando de circo, cómo yo miro ese circo desde afuera. Yo como individuo no necesito, para mí uno de los grandes problemas del circo es que lo volvieron arte, porque es que arte, ¿qué significa ser arte? O ser artista, eso es como casi un cliché. Bueno, que entonces el artista es bueno porque el artista es profundo, eso se acabó, yo creo que hace 50 años. Entonces eso, digamos, eso de ser artista, eso no define nada de que si es bueno o si es malo. Entonces por eso digo, ¿cómo se desarrollan esos individuos o sujetos o individuas, sujetas? Desde cómo uno observa la práctica de afuera. No toca llamar al dramaturgo para que le explique a uno, estoy existiendo en realidad, sino también cómo ese individuo artista es también autor de su propia realidad, pero no solo, al menos lo veo yo así de mi práctica, no de la realidad solamente propio dicha de la práctica escénica, o cirquera, o circense, o círquica, como se quiera llamar, sino práctica en el mundo real. Y para mí ahí no hay un link. Yo voy y le sirvo al coreógrafo y me explota y estoy feliz, pero no hay un punto crítico, no hay una posición crítica dentro del mecanismo interno de producción, dentro de la mecánica interna de producción de la obra como objeto. Y yo personalmente pienso que es necesario, al menos también al menos a nivel creativo, una forma de hecho, poder luchar más y vivir más en el sistema. Porque si yo me dedicara solamente a ser el intérprete o creador que va y quiere vender su obra, pues yo jamás hubiera podido estar aquí en Europa, porque el sistema es duro. Entonces, a veces me siento como un pirata. Entonces, uno cómo encuentra esos mecanismos, pero también es parte de mi formación. Cuando me formé con Felipe García, con mi hermano Coco, con Andrea Ruiz, la realidad del país, qué significa tener un pasaporte colombiano en Europa, visas, ese tipo de cosas. Eso genera, todo ese tipo de problemas influye en la práctica artística como tal. Que lógicamente yo no creo que el arte sea el fin, para mí es el medio. El fin es otro, el fin es la vida. Entonces, a veces en el romanticismo, especialmente en el circo como arte se vuelve el fin, y ahí yo creo que hay problemas, porque uno se pierde la cotidianidad, pierde el mundo. Entonces, pues el capitalismo, a mí a veces el capitalismo me gusta, o sea, como sistema tiene unas virtudes. Lógico que el problema son los capitalistas y las capitalistas. Bueno, que hay un problema moral y un problema de valores muy fuerte. No moral, perdón, ético. Muy fuerte. Entonces, ¿cómo uno lucha contra eso? ¿Cómo uno cambia ese sistema? Y yo creo que ese es un problema generacional. Yo no lo voy a ver, pero tal vez en 100 años, 200 años se va a ver. Es como cuando se pensaba en la Revolución Francesa y ese tipo de cosas. O sea,
los supuestos beneficios se vieron después. Entonces, yo pues creo que hay que crear como esta idea de que el circo es uno, está como, me hace como pensar de que se piensa de una sola forma, y eso es un problema. Yo creo que el circo se tiene que diversificar, sin tener miedo a nada, pero lógicamente que el circo también tiene un peso que es la familia, como espectáculo familiar, y ese circo va a ser la alternativa que usará el capitalismo para, o sea, es lo que va a sostener, de las pocas artes que va a ser productiva para el capitalismo en el futuro, porque permite hacer espectáculos de 5.000. Ese arte alternativo, experimental, eso va a quedar relegado, como cada vez más, ¿no? Pero uno tiene que encontrar, yo apuesto a ese tipo de cosas y siempre busco alternativas, cómo se juega con el sistema, con lo que el sistema quiere escuchar, no quiere escuchar, porque para mí es como un juego en el que no lo metieron y uno está ahí, como dicen en la juega, pendiente. Cuánto uno da o cuánto uno no da, es con dignidad o no es con dignidad, la dignidad se come, no se come. Entonces, como que hay una serie de mecanismos. Yo me pregunto, wow, ¿qué hace la gente con la que viene a Europa a estudiar circo con 20 años? Después, ¿qué hace? Una locura, hoy en día. Pero para todos hay, yo creo, no sé, o en el sentido, cada quien encuentra como unos mecanismos. Y pues yo por eso siempre, a mí es que me gusta, una de las cosas que me gusta, digamos, hablemos de circo, es que pues que se abren estos temas. ¿A dónde llegan? No lo sé. Pero poder hablar, discutir esos temas es importante, porque también da unos fundamentos que le permiten a uno continuar hacia adelante con más suavidad. La realidad. Oye, hablando de real, tengo la lavadora sonando, la centrífuga, y la escucho. Bueno, ojalá que no se escuche en el micrófono, pero... No, yo no la escucho. Así que, amigos... Eso es loco, ahí está el circo. Sí, suena algo... Es que la otra vez me decían, oye, es que sonaba algo en el podcast, y era porque alguien estaba agarrando un lápiz y moviéndolo. Y claro, no estamos en un estudio de grabación súper duper de radio. Estoy en mi habitación con la lavadora sonando al lado porque hay que lavar. Tema de la realidad. Pero al mismo tiempo, como tú lo mencionas, el corazón de las personas, y eso es verdad, una realidad muy triste, ¿eh? Porque cuando alguien obtiene poder se convierte en otra cosa. Es decir, cuando alguien se convierte, por ejemplo, en director artístico de un centro, un pole de circo, o director ejecutivo de alguna entidad, empresa, el corazón de esa persona se pone frágil, a veces más serio, a veces más oscuro, y es una realidad que finalmente el capitalismo es parte de eso. O sea, eso es lo que se critica también, cómo las personas obtienen este poder para decidir. Y en el circo se ve eso actualmente, o sea, lo vemos. Y también el circo que es autorreferente, es decir, que no le interesa el mundo, como tú lo mencionas, sino que también tiene esta tendencia autorreferente que, ojo, el teatro lo tiene. O sea, el teatro siempre ha sido autorreferente en varias cosas, la danza es muy autorreferente, es decir, qué es lo que siento yo, cómo mi cuerpo se absorbe en este mundo que se llama universo. Y es individualismo también dentro de todo eso, más que identitario, individualista. Que es curioso, es interesante, sí, pero el circo, por lo menos la historia de lo contemporáneo del circo, y lo dice Ariane Martínez, que es la profesora de Francia, de una de las que hace el curso de dramaturgia de Kenac, habla de esta autorreferencia que se ha caracterizado, es decir, cómo el artista ve el mundo y no cómo la realidad se sumerge dentro de la mirada del artista. Algo que el teatro ha querido cambiar. Que cuando se mencionó al principio que el teatro, o sea, que el circo agarró herramientas del teatro, el teatro actualmente no quiere ser teatro. El teatro quiere ser cuerpo en movimiento, agarrando la danza, el teatro, la filosofía, las reflexiones postmodernas, pero al mismo tiempo hay un teatro de texto, hay una dramaturgia clásica que se impera, pero como que el circo no quiere volver a ese circo tradicional,
emblemático, obviamente, porque es posible, o sea, hacer un hipodrama, un circo con caballos, que con toda la tecnología que hay y el maltrato animal es complejo, pero sí se ha hecho. Pero ahora ya para ir cerrando, porque obviamente esto podemos estar 3 horas, hemos estado 4 horas conversando antes, pero ahora tenemos que hacer el resumen. Quiero dejarte a ti ya las palabras finales, porque hablamos de pensamiento en circo. Y esto es importante también, o sea, palabras finales que me pueda, dentro de todo esto, Raúl Vargas, entregarnos a la audiencia. No, es muy interesante esto de que el circo es autorreferencial. Para mí, cuando veo el circo autorreferencial, para mí es como un simulacro. Porque sacar esa autorreferencialidad no es un problema, no es una cosa que se hace así porque yo soy actor. Eso es, y ahí voy como a un hecho, como eso es una práctica y no es un fashion, no es una moda. Yo hoy creo que no hay nada más contemporáneo que el circo tradicional. O sea, esos números que uno ve que ellos sienten que viven los trucos sin otra cosa, sino ellos están viviendo esa alegría de ser aplaudidos. Eso para mí es autorreferencial. Pero que uno lo ve que es real. Entonces, el circo pues tiene esa tendencia de ser un simulacro inofensivo e inocuo, que a través de símbolos, que eso se habla mucho de esa semiótica, quiere mostrar que se está triste, que se está feliz, que hay un drama, pero eso no sucede jamás, no llega jamás, no llega. Porque, primero porque al circo no le interesa realmente lo interpretativo, o sea, si se ensayan 10 horas se ensayan trucos, y luego se cree que se puede montar la obra, ponerse el vestuario y ya hacerse el dramático, está así como ya, es suficiente. Entonces, a mí me interesa la autorreferencialidad como un hecho político, que realmente salga. Yo creo que eso influye la realidad, pero la autorreferencialidad como somos amigos y nos empujamos y ahora estamos tristes porque peleamos y ahora nos ponemos felices y abrazamos y lo importante es la empatía, sin que yo vea que una persona de verdad le sucede algo, pero a ver, lánzate un truco en la báscula, digo... O sea, yo hay cosas que no sacrifico por el lenguaje. Y yo nunca sacrifico en mi trabajo, que eso es como una de mis más grandes reflexiones, yo nunca sacrifico lo que yo siento por el lenguaje. Porque lo que siento tiene que transformarse en lenguaje. Entonces, por eso, pues, muchas obras dicen, no es circo porque no tiene trucos. Digo, bueno, pues, ¿qué quiere que haga? Bueno, no me la compre, la vendo al festival de teatro, entonces, o al de danza. ¿Sabe cómo? No, su obra no puede estar en ese festival de circo porque no tiene suficiente circo. Le mando mis videos. Entonces luego lo ven a uno haciendo sus 5 clavitas y tal, y dicen, no, pero sí, usted hace circo. Entonces, pues ahí como la gente piensa, como... Entonces, sí, ese es un tema. Y nada, como última reflexión, pues no sé, la reflexión, no, creo que ya dije mis últimas palabras. Muy bien. Todo está consumado. Ahora... Hay que divertirse. Hay que divertirse. Sí, en este tiempo es necesario pasar de la reflexión a la práctica del ritual dionisiaco del vino, ¿no? Sí. Sí, una cosa que, bueno, reflexioné hace poco es que la repetición en el circo es rutina, no es ritual. Mira. Y eso es una cosa que es muy interesante. Y la repetición es un lenguaje, es una cosa del circo muy fuerte y es una cosa que es parte del lenguaje performativo. O sea, como que para mí el circo, y esto es como una hipótesis o una tesis mía, es como la base del performance en términos de lenguaje. El miedo, todo ese tipo de cosas, el riesgo, todo ese tipo de cosas. Pero pues, es que reflexionar y decía mi Felipe García, mi profe, decía, mire, mijito, es que fumar marihuana es fácil, el problema es hacer circo. Claro. Y luego le decía, no, Felipe, hacer circo es fácil, es solo practicar. Mire, usted se para de manos y ya.
Repite y salió el truco. El problema es inventarse algo. Esa vaina es complicada, güey, madre. Difícil, ¿no? Bueno. No inventa. Los aymaras, espera, última reflexión. Sí, Ellos sí. tienen una palabra que no me acuerdo. Huanshun, no me acuerdo cómo se llama. Crear, que es crear, es ver nacer. Uno no ve nacer cada año después de 5 semanas de trabajo. Sino que sea realmente un hecho de ver nacer. Entonces, en medio al apogeo del capitalismo. Quemarlo todo para ver nacer. Bueno, ya ahí pasamos a... Raúl, te quiero dar las gracias por esta hora y un poquito más de conversación, de reflexión. Bueno, Hablemos de Circo va de eso, de poder reflexionar. Hay gente que no le gusta escuchar un podcast de 1 hora, pero hay gente que sí le gusta, pero la idea es fomentar al sector también a detenerse en algún momento de la vida, sacarse esa ansiedad, sacarse ese estrés para poder identificar qué estoy haciendo como artista o qué estoy haciendo como trabajador también del arte. Y eso es importante, porque sin la reflexión no podemos sacar esto, o sea, sacar estas conclusiones. Y hay gente que está pensando para esto, así que uno como Raúl Vargas también, a quien te quiero agradecer por todo. No, gracias a ti por la invitación y no, chévere, sí, yo pienso que esos espacios de reflexión son bien, pues bien simpáticos y necesarios. Antes del COVID nosotros todavía organizamos una convención que es solo un evento académico en Colombia, que esperamos que podamos expandirlo, donde se pueda pues también discutir sobre ese circo. Porque el circo, espera, voy a hacer la última reflexión. El circo, cuando el circo, porque se habla del circo en Estados Unidos y se habla del circo en Europa, pero nunca se habla del circo tradicional, nunca se habla de ese circo que bajó por Latinoamérica en familias. Y pienso que ahí hay mucha información, no solo de trucos, sino propio experiencial, de vida, no por ser romántico, pero porque es que se supone que el circo no tiene padre ni madre. Es huérfano, se supone. No, Felipe García decía que el circo no tenía padre y su madre era puta, decía él, prostituta. Decía que es como, porque hacen lo que quieren. Claro. Hacen lo que quieren. Entonces, para mí más que no tiene padre ni madre, y es más, lo veo así, y entonces pero pienso que el circo tiene una gran historia atrás antes de ser circo. Si uno lo ve como un espacio donde introdujeron cosas. Y eso es, uno puede verlo como un tren donde introdujeron cosas, o un barco que introdujeron cosas, uno lo puede ver de muchas formas. Claro. Entonces, bueno, nada, esperamos que podamos seguir adelante con estas cosas y chévere. Sí, nada, nomás gracias, muchas gracias y saludos a todas y a todos. Sí, gracias a ti, Raúl, como siempre, un privilegio. Bueno, y a las personas que nos están escuchando también, que tengan dudas o cosas que quieran decir, pueden escribirnos, hablemosdecirco@gmail.com, o escribirnos por Instagram o Facebook. Estaremos atentos a cualquier duda, consulta y felicitaciones, obviamente. Raúl, muchas gracias nuevamente. No, a ti, que estés muy bien, gracias.